llevo varios años trabajando en todo el tema de imagen, todo lo que es comunicación, personalidad. ¿Y qué tiene que ver aquí el tema de la grafología y lectura del rostro? ¿Alguien tiene una idea de qué es esto, de qué se trata? Más o menos, o ni idea. Bueno, yo me imagino que en base a tus rasgos de tu cara, es mucho tu personalidad. Ok, sí. Y eso es lo que vamos a ver aquí. Este taller vamos a enfocarnos en todo lo que es el tipo de letra. Cómo escribimos, uno. Cómo firmamos, dos. Y además de eso, nuestros rasgos faciales. ¿Pero qué tiene que ver los rasgos faciales con la firma, con la letra? Todo está interconectado. Y ustedes se van a ver. ¿Sí mismo o para saber algo? Lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Te puedes enfocar, ahorita yo te aconsejo que te enfoques en ti misma para que sepas qué onda contigo y ya después que te vayas, oye, pero es que yo quiero saber un poquito más qué onda con X persona. Vas a poder hacerlo, ¿ok? Vas a poder hacerlo. Y entonces vamos a tener tres factores muy importantes, que es la firma, la letra, pero también los rasgos faciales. ¿Los rasgos faciales qué? Hay algo que nos detona mucho la personalidad de alguien, que son las arrugas o las líneas de expresión. A mí me encanta, por ejemplo, ver a gente grande, ¿sale? O sea, porque tal vez en alguna chava de 20 años no puedes ver mucho. Pero ¿qué pasa? Pero ¿qué pasa con una persona que ya no tiene 20 años, que tal vez ya tiene unos 50, 60, 70 años? Es una locura, porque tú puedes ver el rostro de esa persona y puedes leer mucho de quién es, de cómo es, del tipo de vida que ha llevado. Y entonces es una locura, ¿ok? Cada arruga nos va a hablar de temas diferentes, cada arruga nos da mucha información, cada línea de expresión nos da mucha información, pero no nada más son las arrugas, son las características físicas que tenemos. Ahorita lo vamos a ver, pero digo, no ahorita, pero lo vamos a ir viendo durante el curso. Por ejemplo, cada tipo de boca nos habla de una personalidad distinta. Cada tipo de nariz nos habla de alguien distinto. Cada tipo de ceja, las orejas nos dicen mucho de las personas. Claro, el corte de la cara, las pestañas, el pelo. ¿Ok? El pelo, si es chino, si es lacio, si es poco, si es abundante. Todo nos va a hablar. ¿Ok? Entonces, la quijada, el mentón, nos habla mucho de la personalidad. Y después lo padre de esto, que es lo más interesante, es comparar. ¿Ok? Ya vi la cara de la persona, pero ahora ¿qué pasa con la letra? ¿Cómo escribe? ¿Cómo firma? ¿Qué onda? Y entonces, con todo esto nos vamos a dar cuenta de cómo es alguien. Y lo puedes aplicar para ti o lo puedes aplicar para alguien más. ¿Ok? En algún momento le platiqué a alguien a mis alumnas. ¿Lo puedes aplicar para ayudar a alguien más o para saber más de Lo que tú quieras. Lo que tú quieras. O sea, lo puedes aplicar para ti, para alguien más, para saber cómo es, para ayudarla. O muchas veces, por ejemplo, esto se usa muchísimo, por ejemplo, en empresas. Para contratar en empresas a la gente se usa muchísimo. O, por ejemplo, hay una escuela de criminalística que les dan todo esto. Sí, sí. ¿Cómo? O sea, si alguien robó, si alguien mató, si alguien hizo, oye, yo tengo que saber de todo esto, porque si no sé de todo esto, pues ¿cómo sé si me está mintiendo o no? ¿Cómo sé si la persona tiene alguna locura o no? Tenemos que saber de todo esto. Muchas veces nada más de ver la firma de alguien, te puedes dar cuenta de muchas cosas. Pero siempre hay que tomar todos los factores para ver qué es lo que está pasando. También psicólogos, ¿no? Psicólogas también. ¿Okay? Esto se usa para muchas cosas. ¿La hablamos por allá? Ok. Entonces, vamos a empezar con grafología primero y después nos vamos a ir con el tema del rostro, ¿sale? Voy a empezar con grafología, que es la ciencia que estudia la personalidad a través de todo gesto gráfico, especialmente la escritura. La escritura va a ser un reflejo de nuestra personalidad, de quién somos y cómo somos. Oye, pero es que resulta que yo ya no escribo como cuando tenía 30 años. Mi letra cambió, es diferente. Sí, claro, pero es que tú también vas cambiando. Nuestra personalidad también va cambiando y va evolucionando. Entonces, ahí se va a reflejar todo.
Se ha dicho que la mano es el sismógrafo de la mente. O sea, la mano va a expresar lo que la mente piensa. ¿Ok? Entonces, el término grafología va a venir del griego, que grafos quiere decir letra y logos quiere decir tratado. ¿Ok? Bueno. Ok. Bueno, al escribir los trazos de las letras vamos a reflejar nuestro estado de ánimo. ¿Por qué les digo esto? Fíjense, cuando una persona, por ejemplo, tú le das una hojita en blanco, porque van a ver que cuando vemos grafología siempre vamos a escribir en hojas en blanco. Nunca vas a escribir en una hoja con renglones, porque si te doy una hoja con renglones, ahí se pierde todo el chiste. Hay personas que en una hoja blanca, por ejemplo, empiezan a escribir y ves como siempre se van hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Eso quiere decir algo, eso nos da cierto tipo de información. Y muchas veces es cuando una persona, su estado de ánimo está bajito. Y entonces tienen el estado de ánimo bajo y empiezan a escribir y luego como que se empiezan a bajar. ¿Ok? Pero eso nos puede hablar de un estado de ánimo momentáneo. Tal vez ese día su estado de ánimo está bajito, pero hay personas que siempre escriben hacia abajo. ¿De qué nos podría hablar esto? Depresión. De alguna depresión, de alguna melancolía crónica, y entonces hay que ver qué está pasando. Ahora, ¿qué pasa con las personas que escriben hacia arriba? ¿Qué pasa con las personas que tienen letra grande, letra chica? O sea, son varios factores que vamos a ver, ¿ok? Nos habla también del nivel de energía mental, de las actitudes y características de la personalidad, la inteligencia y la memoria. ¿Dudas hasta acá? ¿Estamos bien? Ok. Bueno. Vamos a ver. La parte de arriba de la letra, ahorita lo vamos a ver un poquito más claro, nos va a hablar de todo lo que es la mente, de todo lo que es las ideas, de todo lo que es la parte espiritual de la persona. En grafología las letras se van a dividir en 3. Déjame ver si tengo el pizarrón. Mira. Lo vamos a ir haciendo y quiero que lo vayan viendo. Fíjate, cuando yo tengo, por ejemplo, una F, vamos a suponer que este es el renglón, y yo tengo aquí una F, ¿sí? Esta parte, la parte de arriba, siempre nos va a hablar del tema espiritual, de la parte mental, de las ideas, de los proyectos. Esta parte, por ejemplo, siempre nos va a hablar del mundo material. ¿Ok? Del mundo material, de temas que son como ya un poco más arraigados a la realidad. Y ahorita vamos a ver todo. ¿Okay? O sea, ¿qué tan perfecto está? ¿Es más espiritual? No tiene que ver. Quédate con eso. Ahorita poco a poco se los voy dando. ¿Sale? Ok. Bueno. ¿Qué más? Ok. La letra va a funcionar como mi yo personal, o sea, la letra va a hablar de tu parte personal y la firma va a hablar de tu parte social. ¿Por qué? Porque tu letra realmente nadie la ve, a menos que tengas que escribir algo, pero la verdad es que tu letra es tuya, es para ti, escribes para ti. Esa es tu parte tuya, tu parte privada, tu parte personal. Pero la firma es la parte social, es la parte que tú le das a la gente para que vea. Es la parte que yo quiero que los demás vean de mí, la parte que yo comparto con los demás, pero la letra es mía, ¿ok? Entonces vamos a ver que la letra es privada y la firma es pública. Ok. ¿Cuáles son los aspectos que vamos a tomar en cuenta aquí en grafología? Fíjate, la inclinación de la letra. No es lo mismo, por ejemplo, hacer una A así, hacer una A así o hacer una A así. Cambia. Ahorita les voy explicando qué nos dice la inclinación de la letra. Ahorita van a empezar a ver y vas a decir, es que no es posible cómo mi letra habla tanto de mí. No es posible cómo mi firma grita quién soy. ¿Por qué no No es puedes escribir para una
Porque la mano izquierda es distinta. O sea, no, ahí sale completamente diferente. Sí, por supuesto. Se aprende Porque no tienes la misma habilidad, no tienes la misma fuerza, no tienes la misma precisión con la mano izquierda. ¿Sale? Entonces es ahí donde cambia. Otro aspecto bien importante a la hora de leer la letra es la presión. Hay gente que cuando escribe, incluso hasta como que medio agujera la hoja. Sí. Oye, pero hay veces, haz de cuenta, una A te puede salir muy diferente o sea, ¿ya sabes? En otra. Ajá, Sí, porque sí influye la personalidad, pero vuelvo a lo mismo. Influye también el estado de ánimo. No, Ahora, ahorita estoy viendo, mis Sí. As, todas son diferentes. o sea, generalmente va a predominar una. Generalmente va a predominar una, ¿ok? Y vamos a leer todo completo. Es un todo. No puedes agarrar una letra y decir la letra. No, hay que leer un todo. Les voy a explicar cómo funciona ese todo. La presión nos va a hablar también mucho de esto. Si yo le meto mucha presión a la hoja, o tal vez hay gente, no sé si se han fijado, que también escriben y apenas si se ve lo que están escribiendo. Que de verdad casi ni se ve. Sí. Escriben tan suavecito. ¿Te tuve que en grafología alguna vez? En la primera clase. Sí, ¿verdad? La Sí, primera la generación. primera. Sí. No, pero una clase. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Eso también nos va a hablar de la persona. Si le mete mucha presión al asunto o no le mete tanta presión. La dimensión, el tamaño, letras grandes. Hay gente que te hace una letra de este tamaño y hay personas que te apenas te ponen así, apenas si ves. ¿Ve? Eso nos va a hablar también mucho. La dimensión, el tema de los ángulos, cómo son los ángulos. Hay personas que te hacen una A, por ejemplo, así, súper angulosa. Hay personas que te hacen la A más redondita. Todo eso nos va a hablar de la personalidad. Y la administración de la hoja es bien importante. Cómo la persona administra la hoja. Bienvenida. Entonces, yo te doy una hoja blanca ahorita y te digo, escribe algo, lo que tú quieras, y ahorita lo vamos a hacer, ¿ok? Y entonces, yo te doy la hoja, y fíjate, hay personas que empiezan a escribir, por ejemplo, desde acá arriba. Hay personas que empiezan a escribir a la mitad de la hoja. Hay personas que dejan un margen, hay personas que no lo dejan, hay personas que se pegan hasta acá. Hay personas que te dejan un margen acá. Hay personas que se acaban la hoja y van los renglones desde de punta a punta. Y hay personas que nada más usan como el centro de la hoja. Y todo eso influye muchísimo. ¿Dónde pones tu firma? ¿Sale? ¿Pones tu firma a la derecha? ¿La pones a la izquierda? ¿O la pones al centro? ¿O la pones abajo? ¿O qué? Pero muchas cosas, por ejemplo, del renglón o la firma, también puede ser como nos enseñaron en la escuela. También. Que nos hacían 1000 veces de que También. deja reglo Sí, y acaba la firma y acaba la fecha y acá. Sí, o sí, sea, sí, ya lo tenemos como mentalizados de chicos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero por algo te Dame un segundito, déjame ir una por una, por favor. Sí, por supuesto, muchas cosas van a hablar de nuestra personalidad directamente, pero no podemos descartar que tenemos condicionamientos. ¿Cómo te enseñaron en la escuela? ¿Cuántas veces te pusieron a hacer la bolita 500 veces y la haces 700 antes veces? que hoy en día. Y deja el renglón, y no dejas el renglón, y deja una sangría, no la dejes. Eso. Todo eso va a influir, sí, claro, pero por eso no tomo nada más la letra. Por eso sí tomo la letra, pero también quiero ver la lectura de rostro, pero también necesito ver la firma. Y entonces la letra tal vez, pues sí, es que así me enseñaron, ok. Y entonces la letra tal vez sí te lo confirma o te dice, no, espérame, no va por ahí. Ok. ¿Sí? Sí. Ok. Pero también, por ejemplo, hay una razón por la que si una maestra te hacía una letra de cierta forma y a ti te gustó, es algo que También refleja, también. claro, es algo, por algo te gustó. Sí, también. Sí. También, porque al final, mira, al final ya salimos de la escuela, ya somos adultos y cada quien escribe como cada quien quiere. ¿Okay? Tuve una alumna hace muchos años que escribía, de verdad, o sea, calificar sus exámenes era una locura porque nunca les entendía. No le entendía su letra. Entonces tenía que calificar los exámenes de ella con ella aquí a mi lado. Y le decía, tradúceme porque de verdad no entiendo. Hacía una letra tan decorada,
que no se le entendía nada. Ah, por decoración, no porque tenía patas de... Pero era una Estaba cosa... patas araña. No, pero era una cosa espantosa. Si tiene patas de araña tal vez medio lo entiendes, pero cuando la letra está tan decorada, o sea, imagínate que una O podía ser una cosa así y una A de repente podía ser así y entonces eran jeroglíficos. Sí, no de manera. ¿Okay? Entonces todo eso sí nos va a hablar de la personalidad que vamos adquiriendo. Perdón, Karen, ¿qué me decías? No, de lo que decía ella, que o sea, tu personalidad igual se forma por lo que aprendiste, por el entorno que estuviste, por todo. Todo, o sea, sí, pero muchas veces acuérdate que existen dos factores que se llaman huella y contrahuella. Y entonces, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, tuve una mamá que era súper estricta, súper exigente, súper perfeccionista, y yo la veía y decía, wow, mi mamá, me encanta esa perfección, me encanta la manera que hace las cosas, me encanta su exigencia, me encanta, y esa es la huella. Yo quiero ser como mi mamá y me comporto igual y voy tomando la misma personalidad. Pero existe también la contrahuella. ¿Cuál es la contrahuella? Tanta perfección, tanta exigencia, tanto... No, o sea, no. Quiero irme al polo opuesto, porque esto no es para mí, no me interesa. Tengo una pregunta. ¿Sí? Cuando dicen que los doctores no se les entiende su letra, o que las secretarias tienen la letra tan bien bonita y todo, ¿es porque por el oficio o porque de verdad así son ellas? O sea, yo literal hasta ahorita no le entiendo la letra de ningún doctor. Muchas ¿Cómo puede veces... ser que todos qué raro, no? Es que te voy a explicar qué pasa. Muchas veces cuando una letra es tan ilegible, muchas veces nos habla porque hay una rapidez mental impresionante. Y entonces el doctor en lo que te está haciendo la receta, o sea, él tiene una agilidad que sí te está recetando, pero ya está pensando en, ok, pero en el siguiente paciente o en qué va a pasar con los estudios que te mandó a hacer, o si no funciona esto, cuál es el paso siguiente, o qué onda. Y entonces cuando hay tanta agilidad mental, que no es la única causa, hay varias y lo vamos a ver, a veces como la mente piensa mucho más rápido de lo que la mano puede escribir, entonces ves la receta y dices, de verdad no entiendo. O sea, no tiene que ser justamente un doctor, también. No, Y, claro. por ejemplo, las secretarias que son también hechas, toman un curso para eso, para tener una letra No. bonita, porque No. de verdad es impresionante. No, eso ya nos habla de la personalidad de ellas, ¿ok? Lo vamos a ir viendo. ¿Qué pasa cuando la letra es tan perfecta? Cuando esa letra es tan de molde. ¿O qué pasa con los doctores, por ejemplo, que tienen una letra ilegible? O sea, ¿puedes interpretar ese tipo de letra? ¿O... Sí, claro. O sea, Sí, por supuesto. La letra puede ser ilegible de un doctor, ¿ok? Pero sí podemos ver qué onda con la presión, qué onda con la inclinación, qué onda con la dimensión, qué onda con los ángulos, porque hay letras ilegibles que de pronto pueden ser letras muy grandes o pueden haber letras ilegibles que son muy chiquitas, o la inclinación va para allá o va para acá. Porque cada inclinación me habla de algo muy distinto. No es lo mismo que vaya inclinada para acá a que vaya inclinada para allá. No es lo mismo cuando una persona escribe como hacia abajo que cuando escribe hacia arriba. Hay personas que, por ejemplo, para hacer una H, te hacen una H que esta parte de arriba se subió hasta el tercer renglón. Que una persona tal vez te hace una H así, o tal vez así, o tal vez así, que parece N. Para los puntos de la I también. Claro, el punto de la I, lo vamos a ver, los puntos de la I, no es lo mismo cuando haces una I así, que cuando la haces así, que cuando la haces así, que cuando la haces así. El punto de la I no son nueve cosas, o que no le pongas, o que no la pongas, o puedes hacer una I así, o me puedes hacer una I así, o puedes hacer una I así, y cada I es algo muy distinto, pero vamos a aprender a interpretar todo. ¿Hay letras que te dicen más que otras? Sí. Sí, hay letras que nos dan más información que otras. ¿Qué onda con las personas que tienen la escritura del espejo? Que la escriben al revés y lo hacen con muchísima rapidez. Mira, ese tipo de cosas ya son como diagnósticos muy precisos, porque hay que ver todo el pack que hay atrás de eso. O sea, no es como, si escribes al revés, quiere decir que eres... No, eso ya habrá que ver como varios factores que hay atrás. Porque esto no es una receta de cocina. Habrán cosas que sí te coincidan y que digas, no puede ser, y hay cosas que no. Y hay cosas que no, hay cosas que sí hay que estudiarlas un poquito más.
Digo, no nos vamos a convertir en brujas, que veasla ahí. Es un... Sí, no. Señora, tenemos que aprender a ver el contexto. Tenemos que aprender a ver el contexto de todo lo que está pasando. Sí la letra, pero sí la firma, pero sí el rostro, pero sí también el momento que la persona está viviendo en este momento. Probablemente la persona, no sé, acaba de perder un ser querido, o probablemente la persona está pasando por una crisis tremenda, o probablemente está en el tope del éxito de wow. Y entonces todo eso influye, todo eso influye. Entonces no podemos aislar. Cuando hacemos esto no podemos aislar. La letra, ya, la firma, ya. Ah, es que le vi una arruga aquí y eso ya me dio miedo porque vamos a ver lo que quiere decir esta arruga de aquí, que es una arruguita larga, que nos da una información tremenda. Y entonces, espérame, le di la aguja aquí, me quiero dar un tiro. No, espérate, está bien, pero vamos a ver qué otros factores hay además de la arruguita, vamos a ver qué está pasando. ¿La letra desde los niños te puedes dar cuenta o va cambiando? O sea, ¿desde qué edad se le define la letra o se puede empezar a checar? Mira, un niño chiquito que apenas está aprendiendo a escribir, no es el mejor momento para ¿Niños de primaria? Niños que ya tienen su letra bien definida, o sea, que ya escriben fluido, ahí ya puedes empezar a ver. Pero un niño que apenas está empezando a ver los trazos y apenas está ahí todavía no es momento, porque vas a leer cosas que no tienen en tu cabeza. ¿La grafología es la pura letra o también puede ser algo como imágenes o...? Sí, o sea, la grafología es la letra, pero también hay dibujos que se pueden leer. También, o sea... Hay un dibujo de la persona. Exacto. O sea, muchas veces cuando un niño va con el psicólogo, ¿qué es lo que le pone a dibujar? Dibuja el árbol, dibuja la casa, dibújate abajo de la lluvia. ¿Eso se llama grafología también? O sea, no es grafología, porque grafología, o sea, nos dedicamos a las letras, pero sí con los dibujos te puedes dar mucho cuenta de rasgos de la personalidad. En psicología se usa mucho el tema de los dibujos para ver a veces trastornos, para ver a veces, no sé, hay temas muy fuertes atrás de los dibujos. ¿Cómo? Emocionales muy fuertes. Y de repente, o sea, un paciente te puede hacer un dibujo de un niño sin manos, o sin pies, o sin cara. Digo, ya las orejas, o sea, ya es otro tema, pero, o la casa, ¿cómo está haciendo la casa? ¿O dónde está poniendo el árbol? Y entonces, todo eso nos va a hablar de. Pero yo ahorita no me voy a enfocar en dibujos porque no soy psicóloga, vamos a ver grafología. ¿Sí o no? Sí. Bueno, ¿tienen todas hoja blanca o no? Ahí dejé unas. Ok, buenísimo. ¿Se las pueden pasar? Necesito que todas tengan una hojita blanca y que tengan una pluma, porfa. Déjenme pedirles más hojas blancas. Déjenme pedirles más hojas blancas. Sí, no pensé. La verdad que yo a veces escribo mucho con imprenta, pero luego yo empiezo a escribir la manuscrita porque es con la que estoy acostumbrada. Entonces hago unas y otras. Vamos a verlo más adelante. Vamos a verlo más adelante. Ok. ¿Ya todas tienen hoja y pluma? Ya sí. Les voy a pedir, porfa, que me escriban un párrafo. Puede ser, no sé, tu día ideal, cómo eres, me da igual lo que escribes. Escribe lo que quieras, pero escríbete un párrafito de lo que quieras y hasta el final de ese, digo, no me tienes que llenar la hoja. O sea, un párrafo no de 3 renglones, ¿perdón? Al final la firma. Sí, no de 3 renglones, un párrafo bien, digo, ni así, ni así, algo 8 renglones, ¿ok? Y hasta el final quiero que me pongas tu firma. Para tener no tengo uno por Ya está bien, ¿verdad? Ok, les voy a dar unos minutitos para que Pero lo si hagan. son Teilim, no te recargues ahí. No es daily. Es Alajo. Porque es importante hacer este ejercicio en la primera clase. ¿Saben por qué es importante hacer este ejercicio en la primera clase? Para no manipular. Exacto. Porque si tú haces esto, ya después de que aprendiste grafología, el diagnóstico ya sale muy manipulado. Ok, les voy a dar les voy a dar 3 minutitos. ¿Quieren que les pase el tablón? No, ya, Okay. Les voy a dar 3 minutitos para que hagan esto y vamos a seguir.
Nadie me entiende. A ver si. No, es para ustedes. Tuviste que hacerle mucho. Muchas veces, por ejemplo, en la escuela de los niños te hablan, es que no puede ser, la letra de tu hijo no se le entiende, y te mandan ejercicios de caligrafía, y tienes al niño toda la vacación de verano haciendo circulitos y la ruti y la no sé qué. Pero la realidad es que muchas veces cuando el niño tiene una mala letra, yo sé que para los maestros es muy complicado leerla, pero cuando te vas a temas de grafología te das cuenta que son muy inteligentes. Y van a regresar a eso también, por más ejercicios que hagan. Y tal vez eso es para ustedes. Y la verdad es que sí, tal vez en primaria o secundaria te van a hacer la letra medio más bonita, pero la realidad es que cuando ya salen a la vida, acaban haciendo la letra que representa. Sí hay diferencia en niñas y niñas, ¿no? Como que las niñas son más. Sí hay diferencia, pero o hay niñas que fíjate. tienen también. No, pero sí hay veces que hay niñas que hacen unas letras que dices, Dios de mi vida, ¿qué es esto? Y hay niños que de pronto te hacen unas letritas que dices, no hubiera pensado que es un niño que escribió esto. Pero y si no cierran la letra, todas las dejan abiertas. es que todo eso tiene un significado. Todo eso, cuando no cierras la O o cuando no cierras la A, todo eso tiene un significado. Pero no se quieran comer el mundo en un minuto. Vamos bien. ¿Okay? También hay cierta personalidad que se requiere para cada profesión. Entonces, yo digo, los doctores tienen la letra parecida porque hay ciertos rasgos que comparten. Una maestra, no cualquiera va a ser maestra con una personalidad de Totalmente. Generalmente las maestras tienen muy bonita letra y es como muy de norte. Sí, porque la personalidad es a veces. Sí, o sea, comparten ciertos rasgos. ¿Ya estamos? ¿Ya? Buenísimo. Entonces, vamos a seguir. Esta hoja que escribieron ahorita la tienen que guardar muy bien, porque si se te pierde, ya no va a servir de nada todo lo que Es una foto. es como tu radiografía. Esa es tu radiografía, lo que acabas de hacer ahorita. ¿Ok? Entonces, guárdenla porque ahorita la ves y no te dice nada. Pero la realidad es que cuando termines y quieras leer qué es lo que está pasando ahí, no me importa lo que escribiste, me importa cómo lo escribiste. El día de mañana que ya acabé mi curso, ya voy a entender qué es lo que está aquí. Vas a poder entender muchas cosas. Sí, en serio. ¿En serio? Sí, en serio. Vas a empezar a leer muchas cosas, pero sí necesitas guardarlo. Bueno, seguimos entonces. Bueno, ¿para qué nos va a servir la grafología? Nos va a ayudar para determinar una personalidad básica, ciertos rasgos de carácter que vamos a ver. Fíjense, en grafología muchas veces podemos ver temas de adicciones, podemos ver temas de estados de ánimo, podemos ver, por ejemplo, enfermedades. A veces se pueden detectar enfermedades con la letra. ¿Cómo qué tipo de enfermedad? Por ejemplo, cuando una persona no está muy bien del corazón, por ejemplo, ¿sí? A veces la letra sale como temblorosa y ves la letra y sale así como que estuviera mordisqueada. ¿Ok? Y entonces podemos ver muchas cosas aquí, lo vamos a ver poco a poco, vamos a abarcar lo que más podamos. Nos va a ayudar a la orientación vocacional, a saber, este tipo de letra, como lo que tú acabas de decir ahorita, oye, pero es que si tiene una letra ilegible, ¿qué quiere decir? Bueno, pues tal vez la rapidez y tal vez son personas que no tienen tanta paciencia, ¿eh? Y entonces si pones una persona que no tiene tanta paciencia en un trabajo, por ejemplo, no sé, de docencia para enseñar y no tiene la paciencia, pues es un tema. Entonces, todo esto nos va a ayudar al tema de orientación vocacional, a la selección de personal en empresas sirve muchísimo. Saber si existe compatibilidad entre dos personas, también a la hora de elegir pareja, esto nos sirve mucho. Generalmente la letra femenina, que alguien desea por aquí, las niñas, Olga, entonces generalmente la letra femenina, perdón, no Olga, ¿verdad? Golde. Okay. Entonces, esa letra femenina va a ser como más redondita. No quiere decir que todas las mujeres escribimos redondito, pero generalmente la letra femenina tiende a ser más redondeada. Cuando la letra masculina
tiende a ser mucho más angulosa. Tal vez una mujer te va a hacer una letra así y tal vez un hombre te la va a hacer así. Pero no es siempre, ¿eh? De repente vamos a encontrar mujeres con unas letras A's que dices, ¿en qué momento? Y te hacen una cosa así y dices, ¿qué pasó? ¿Pero qué quiere decir? Vamos poco a poco. Vamos poco a poco. Ok, entonces, vamos a ver las zonas escriturales. ¿Qué quiere decir esta zona escritural? Lo que les dije aquí. Nosotras vamos a tener un renglón. Bueno, se los voy a poner de este color. Nosotros podemos tener un renglón y entonces, por ejemplo, yo tengo otra vez, me voy con la letra F, por decir, ¿sale? Entonces, tenemos la zona superior, la zona media y la zona inferior. ¿Qué quiere decir cada una de estas zonas? Es lo que vamos a ver aquí. La zona de arriba, ¿ok? Que no todas las letras tienen la zona de arriba. ¿Ok? Vamos a ver que hay letras, por ejemplo, estas son las letras que tienen la zona de arriba, o sea, las que van, la B, la D, la H, la K, la E, podría ser tal vez una I, una T, las letras que van hacia arriba. Esta zona superior la vamos a relacionar con el pensamiento. ¿Okay? Personas, por ejemplo, muy analíticas, personas, por ejemplo, muy inteligentes, personas que les encanta estudiar, que les encanta aprender, que les encanta saber. Perdón, me perdí. O sea, que se suben más de lo normal o como no entendí, o sea, Como pares Que pasivos. o sea, que sube la letra más para arriba. Sí, o sea, hay letras que, por ejemplo, una O, Porque por la más de letra que normalmente tiene que salir del renglón hacia arriba. es lo que te estoy diciendo, una O, por ejemplo, pues es una O. O sea, ¿qué pasa si alguien hace una O así? No, o sea, no es lo normal. Generalmente las letras que salen hacia arriba son la F, la B, la D, la H, la K, o sea, estas letras que son como más estilizadas hacia arriba. Y esa zona superior nos va a hablar de todo lo que es el pensamiento, todo lo que es la imaginación. Por ejemplo, ahí entra mucho la gente creativa, gente que se va muy hacia arriba, puede ser gente muy creativa, gente mucho de imaginación, gente que para ellos el tema de la sabiduría, el pensamiento es lo más importante, ¿ok? O también más adelante vamos a ver que nos habla de personas vanidosas, que estilizan su letra y se van hasta arriba porque dices, ¿dónde está tu ego, mi chavo? ¿Sí? Nos habla mucho de esto. Está también el tema de la espiritualidad. Gente que es muy espiritual, generalmente hace estas letras como muy alargaditas hacia arriba. Ahora, hay algo que es importante que sepan. El renglón se va a... no las quiero confundir, pero el renglón lo vamos a comparar más adelante con el rostro. El rostro lo vamos a dividir también en tres. La parte superior, la parte media y la parte inferior. ¿Qué quiere decir? Que personas, por ejemplo, te voy adelantando algo nomás para que vayas como hilando. Personas, por ejemplo, de frentes muy anchas, son personas, por ejemplo, muy espirituales, o personas muy inteligentes, o personas muy analíticas, o personas que para ellos un tema muy importante en la vida es la parte del conocimiento, la parte del saber, la parte espiritual, la parte... ¿Ok? Y son estas personas que tienen una frente como muy amplia. ¿Pero eso se relaciona también con la letra? Claro, Sí. eso es lo que vamos a comparar. Y si la letra a veces la hace ahí no tan superior, pero si la tiene... Ah, o sea. Entonces, exacto, hay que ver todo el contexto. Porque a veces no va a coincidir, ¿eh? Sí, no. A veces resulta que tienes personas con una frente de este tamaño y su letra pues no se va tanto hacia arriba, pero entonces necesitas contextualizar. Vamos a verlo más adelante, pero necesitamos contextualizar ahí qué está pasando. ¿Vale? Entonces, gente que le da mucha importancia al tema de la espiritualidad, todo lo que son intereses intelectuales, les gusta saber, les gusta aprender, les gusta analizar. Personas también muy soñadoras entran aquí, como que viven en la creatividad, están soñando, ay sí, es que yo me quiero ir a tal lugar y es que mi sueño está... Pero aterrízalo.
¿Quieres hacerlo? Ok, pero aterrízalo. Son personas que muchas veces se quedan clavadas en el mundo de las ideas, en el mundo de los sueños, quiero. Y es que, sí, que no son muy realistas a veces. Oye, o sea, lo de la frente ancha y la zona superior es lo mismo. Sí, o sea, lo vamos a comparar, porque cuando yo tengo, por ejemplo, aquí este renglón, lástima que no se puede borrar bien, pero fíjate, así como la letra se divide en 3, 1, 2, 3, el rostro de la persona también se va a dividir en 3. Zona superior, zona media, y esta es nuestra zona ¿Los inferior. ojos es superior o medio? No, los ojos ya entran en la parte media. ¿Y cejas sí es superior? Es que lo tomas a raíz de la base de la ceja. ¿Sí? A veces hay cejas que salen, entonces vamos a ver. ¿Sí o no? Sí. Entonces, la zona superior siempre nos va a hablar de eso. La zona media va a representar la personalidad, el contacto con la vida, el realismo, la vida cotidiana, día a día, ¿ok? Aquí entra también toda la parte emotiva, toda la parte sentimental, toda la parte emocional. Reflejan el comportamiento social y la adaptación a la realidad. Relaciones sociales, todo el tema de afecto, todo el tema como más emocional, todo el tema como más sentimental. ¿Y dónde empieza la inferior? Eso lo vamos a ver ya después que veamos rostros, pero la zona inferior, de la base de la nariz hacia abajo, ¿ok? Y entonces hay personas, por ejemplo, seguramente te ha tocado ver, que esta parte de aquí es chiquitita, y que casi ni tienen barba, o sea, que es un pedacitito así. O hay personas que tienen esta parte enorme o chiquitita, hay gente que casi no tiene frente. Los Siento ojos. que refleja mucho más los ojos y la boca que la frente, o sea, la parte superior está muy chiquita para verla. Lo está diciendo por las líneas de expresión. Por las líneas de expresión, no, y vas a ver mucho. En la frente puedes hacer una lectura impresionante. ¿Por qué? Porque hay líneas de expresión verticales, hay líneas de expresión horizontales y hay líneas de expresión diagonales. Y si no hay. Si no hay, también nos habla de algo. Se puso voto. ¿Y qué pasa? Sí, no, aunque se rían. Oye, está difícil saber. Sí, no, aunque se rían. ¿Qué pasa con una persona que se pone botox? Exacto. A ver, léela. Es bien difícil. Una persona que se pone botox es muy difícil leerla. Sí vas a poder leer, por ejemplo. Entonces, si te llega alguien que tiene voz, no, esta no lo puedo atender. No. A ver, no. No va a tener tal vez arrugas. Pero ¿qué puedo ver de sus ojos? Sus ojos son juntos, son separados. ¿Cómo es su ceja? ¿Es muy poblada? ¿Es muy escasa? ¿La ceja va hacia abajo o hacia arriba? ¿Cómo es la pestaña? ¿El tipo de nariz cómo es? ¿Es finita? ¿Es respingada? ¿Es una nariz como muy siento que ya nos voluptuosa? leíste a todas ahorita. Pero en mi hoy en día también mucha gente también se opera la nariz, que se hacen el mal Robin, se hacen el se hacen mil cosas que ya ni siquiera es original de lo que es. Por eso, entonces, como dijo, como cambia la estructura de la persona, también cambia su personalidad. Y seguramente la señorita, cuando ya se operó la nariz, pues ya se hizo. Ya se cambia la personalidad. Eso es un hecho. A ver, eso es un hecho. Una persona, y te voy a decir, una persona, por ejemplo, que tiene una nariz fea, o sea, como con mucho hueso, como que hacia abajo, y va y se opera, la personalidad cambia. Sí cambia. Lo digo por experiencia. Sí cambia. Tiene que ver eso de que los hombres, cuando son más grandes, se vuelven más peludos. Como que esta parte se empieza a hacer. Es que todo eso lo vamos a ver después. Porque el pelo nos dice mucho. El pelo nos dice mucho. Queremos ya todo. Sí. Vamos a aventarnos un intensivo de invierno. Sí. Ok, entonces después de una operación, ¿la personalidad cambia? Sí, claro que cambia, por supuesto. Te haces microblading y te cambias la forma de la ceja. ¿Cambia su personalidad? Por supuesto que influye, todo influye. Oye, pero es que yo soy china, pero me alasio todos los días. ¿Influye o no? Claro que influye. ¿Quieres o no? Influye. Como te ves, te sientes. Y como te sientes, proyectas. Entonces, así es. Sí tenemos la esencia, pero muchas veces esa esencia
se va transformando. Como vamos evolucionando, lo vamos transformando. Porque tal vez en algún momento de tu vida tu prioridad es una, pero como va cambiando el tiempo, tus prioridades van cambiando. Tal vez una niña de 20 años, su prioridad hoy en día es casarse, tener un cuerpazo, verse divina, no sé, estudiar una carrera, y tal vez una persona ya a los 50 te dice, mira, ya no me interesa tener el cuerpazo, o sea, ya los intereses van cambiando. Y entonces todo esto va cambiando. ¿Sí o no? Sí. Entonces, aquí todas estas letras en la parte media, por ejemplo, una A minúscula, porque ya si me voy a la A mayúscula ya es otro tema. Una C, una E, otra vez, minúscula, una M, o sea, hay letras que nada más van a estar en la zona media. Ahora, ¿es mejor en cursiva que en normal o no? No es mejor o peor. Aquí entra mucho lo que tú decías al principio, es que cómo te enseñaron en la escuela. Ahora, hay gente que le enseñaron en manuscrita y usa cursiva. Es más fácil. La F, por ejemplo. Es más fácil de interpretar la letra Manuscrito. No la manuscrita, La la mole. de mole. Sí, claro, es mucho más claro. Sí, 100%. Sí. ¿Y qué pasa con la zona inferior? Por ejemplo, la zona inferior, aquí vamos a ver después la G. ¿Qué pasa con el tema de la G? Porque la G tiene un tema. Y hay letras que tienen temas en específico. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el tema de la G? No es lo mismo hacer una G así, que hacer una G así, que hacer una G así, que hacer una G así. O hacer una G. Cambia. Y todo eso, ¿hacia dónde estás bajando el gancho de la G? ¿Y tu gancho es redondeado o es anguloso? ¿Qué onda con el gancho de Ay, tu justo G? no puse así una G en todo lo que escribí. No. Alguna tuvo que haber. Bueno, señoras, Sí. entonces, la zona inferior, ¿de qué nos va a hablar? Nos va a hablar del mundo material, del mundo terrenal, de este mundo, ¿ok? El mundo material, el mundo terrenal, este mundo, todo lo que es dinero, por ejemplo, gente muy materialista, gente que se fija mucho en tener dinero y trabaja para tener dinero. O sea, gente que está muy arraigada a este mundo, muy arraigada al mundo material, entra aquí, ¿ok? Por ejemplo, todo lo que son intereses materiales, o nos habla también de personas muy prácticas, que eso es bueno, porque una persona que es muy mental, tal vez sueña, planea, se imagina, No aterriza nada. pero no aterriza, no concreta. Qué padre que tengas ideas espectaculares, concrétame. Aterriza lo que quieras, haz las cosas, llévalas a la práctica. Y entonces ser prácticos es bueno, porque a veces una persona puede tener una idea increíble, pero necesitas bajar al mundo real. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Qué pasa si hay algo que no me gusta de lo que estoy viviendo a mí? ¿Se puede cambiar? ¿O se puede trabajar en ello? Claro, puedes cambiar lo que quieras, todo lo puedes trabajar. ¿O ya es algo que viene del inconsciente? Todo lo puedes trabajar. Las quiero invitar a un curso que estoy dando los martes en la noche, anuncio comercial, que hay algunas de aquí que están en ese curso que está muy padre, Linda está aquí, y es un curso de personalidad justamente, que habla del enneagrama y el heptagrama y habla de todas las personalidades, que está increíble. Y entonces, ¿Es acá? Sí. aquí, los martes en la noche. Sí, ya empezó. Ya empezó, pero como se integraron muchas nuevas, vamos a hacer unas sesiones para reponerles las 4 clases que ya ¿Es el mismo que dabas en la mañana? Sí, Es el mismo. sí. Y entonces cuando Patti también ya lo tomó, cuando fusionas la parte de enneagrama y heptagrama con esto, es una locura. Es una locura. Vas a ver, las que ya tomaron enneagrama y heptagrama y vas a ver ahorita esto, te van a caer unos 20 impresionantes. Y entonces te está la parte de la personalidad. ¿Se puede cambiar? Sí. Todo se puede trabajar. Todo lo que no te gusta lo puedes trabajar. Necesitas cambiar. No es así, ay, hoy me voy a amanecer como menos quejumbrosa y con mejor humor. No es así. Hay que trabajar. A ver, las no cosas. entendí bien. Todo lo que estás explicando en la parte inferior sí entendí, pero ¿qué? O sea, ¿qué No, es es que la lo vas- letra? Es que lo vas a entender más adelante. Es que Ahorita grabamos nada más es una introducción. Ya cuando veamos las letras, ya vas a entender. Claro, ya vas a decir, ay, entendí. ¿Ok? Pero dale chance. Ahora, la zona inferior,
no sé por qué pusimos interior, pero la zona inferior también nos va a hablar de la sensualidad de una persona, temas de adicciones, apego a lo material, porque hay gente que está muy apegada a lo material, muy arraigada a lo material, y no sueltan, y no quieren, entonces nos habla de todo eso. Que ahí, por ejemplo, entra la letra G, la letra J, la letra P, Q, Y, Z, todas las que van hacia abajo. ¿No es un poco contradictorio la gente que aterriza, que es la gente muy práctica con la sensualidad? No, lo vas a ver más adelante. Lo Oye, vas a ver más adelante. No. Okay. En mi que tiene, o sea, ¿ves que ahí pusiste una sombra? Sí. Lo que tiene, o sea, que bajes otra. ¿Cómo que bajas otras? Una que no corresponde bajar. Ajá, o sea, no bajas y bajas. Denle chance que vayamos Pero la avanzando. Z normal no tenía que bajar. No, pero si haces una Z en manuscrita, si haces Otra sí tienes que bajar sí la tienes que bajar. No, y bueno que sea en molde. Yo tengo letras que no están ahí y van para abajo. Exacto. Por ejemplo, alguien dijo por aquí, es que yo mezclo de molde y manuscrita, ¿sí, Laura? Yo también lo hago. Y de repente te puedo escribir todo en letra de molde, pero una Z siempre te la hago así. Sí. ¿Por? O de repente una G te la hago así, enorme. ¿Por? Es que todo eso habla de la personalidad. O una H te la puedo Hay hacer. gente que mezcla O la E minúsculas en vez de hacer las clases. O la E. Puedes hacer una E así, o puedes hacer una E. El punto, ¿verdad? El punto también tiene que ver. El punto de la I. mayúsculas y minúsculas. Hay gente que mezcla. Sí, minúsculas y más. Todo eso lo vamos a ver. Hay gente que pone puntos, hay gente que no los pone. Eso nos habla mucho de la personalidad. Pero también puedes poner, ya de cuenta yo, a veces como y a veces no. Ok. En una palabra, en algunas tiene punto y en algunas. Habrá que ver por qué. Habrá que ver por qué y habrá que ver qué es lo que predomina. Porque probablemente en tu texto pusiste, en la mayoría sí pusiste punto, pero en dos cositas no. Lo dejaste como abierto. La redacción es importante. ¿Cómo redactas? No. Porque eso es otra O sea, sí, claro que es importante, pero no lo vemos en grafología. O la barra de la T. Sí, la barra de la T sí. La barra de la T sí. Medio, Sí, hay gente que te pone la T, por ejemplo, hay gente que te hace la T así y te pone la T hacia allá. Hay gente que te la pone hacia acá. Hay gente que te la pone hasta arriba. Hay gente que en medio. Hay gente que muy abajo. Y eso sí te habla de cierto tipo de ¿Cómo cosas. te salga en el Pero por algo se Sí, sabe predomina. Por ahí. Sí, pero que La predomina. mayoría. Sí, pero que predomina. No sé, las Ns, todas las A son iguales. Pero muchas veces también tiene que ver si tienes más tiempo de escribir o menos tiempo. Sí, claro. Es que Como por si eso. tienes tiempo, Sí, la sí, haces ya. Pero por eso te digo, tenemos que ver el contexto. Claro. Oye, pero es que aquí yo estoy viendo rasgos que me llaman la atención. Sí, pero es que tal vez tenía minuto y medio para escribir. O tal vez me estaban esperando abajo y no podía tomarme el tiempo. O probablemente ese día estaba extremadamente agotada. O me sentía mal, o me dolía el estómago, o estaba muy emocionada y estaba... Entonces sí, hay que ver todo el contexto. No, en rostro y en grafología no podemos ver rasgos aislados. Pero en el rostro sí más, ¿no? Nunca. Porque el rostro queda ahí casi siempre igual. No, Nos estamos No. arreglando. no. Vámonos después al rostro, pero no. O sea, siempre hay que ver lo que está pasando. Mira, hay personas que en cuestión de 2 meses les sale una arruga nueva. 2 meses, ¿eh? Y de repente le sale una arruga nueva, o de repente le salió un... Lo que está viviendo la persona. Claro. O hay gente que la dejas de ver mucho tiempo y de verdad les cambió la cara. Y Sí. hay gente que trabajó en su Sí. persona. Mira, hay unas fotos, escuchen esto, hay unas fotos que sacan, ojalá que se las pueda encontrar, se las voy a buscar y se las voy a traer, de soldados israelíes. Les toman fotos antes de la guerra y fotos después de la guerra y dices, no puede ser normal el cambio. El cambio es impresionante. Y entonces ves unos cambios que dices, O sea, wow. los ves. Por ejemplo, hay unos hoyitos que salen también en la cara, a veces, no sé si les ha tocado verlos, Me encanta. no, pero no son estos. Estos es algo diferente. Son unos hoyitos chiquititos que salen de repente en la frente, generalmente arriba de la ceja.
Eso significa, por ejemplo, pérdidas que has tenido. Y gente que, por ejemplo, de pronto tuvo una pérdida material, una pérdida de alguien, una pérdida de algo, una pérdida. Y son pérdidas. Y de repente la persona no tenía el ojito y de repente le ves aquí el ojito y dices, perdió algo. Pero de verdad pasa casi que cambia la cara después de un episodio X. Yo lo vi con uno de mis hijos. Yo lo vi con uno de mis hijos que de repente, un día mi hermana y mi sobrino se fueron a vivir fuera de México y era una relación muy cercana. Y después de eso le salió un ojito aquí. Y ahí lo tienes. Así de repente, ¡pum! Salió. No es que de repente salió, pero sí de repente me di cuenta y dije, ¿qué pasó? Y ya después analizando bien la cosa, o sea, para él fue una pérdida. Claro. Digo que gracias a Dios no fue una pérdida, pero para él fue como sí, un... se alejaron de él. ¿Y ya se quedan o se recuperan? O sea, o se puede cambiar. Mejor cuando lo superan. Depende. Les voy a platicar algo. Por eso dicen que no hagas tantos corajes ni tanto nada porque la cara se te arruga. Es que sí, mira, tu cara es un fiel reflejo de tu vida y de tu personalidad, de quién eres y cómo eres y la vida que has tenido. Es real, es real. Una persona, por ejemplo, que toda su vida estuvo triste y deprimida, las comisuras de la boca terminan haciéndose para abajo. Y probablemente nació con las comisuras hacia arriba, pero esas experiencias continuas de 1000 años acaba ya con las comisuras hacia abajo. Y les voy a traer después imágenes para que las vean, porque sí quiero que vean. No es un cuento chino, es real. Es real, la cara se va haciendo el tipo de vida que vas llevando. A una persona se le paraliza la cara, ¿tiene algo que ver también con eso? ¿O ya más médico? No, ese es un tema fisiológico. Ese es un tema ya fisiológico. ¿Nos ibas a contar una historia? ¿Qué historia les iba a contar? Los hoyitos. Estabas en los hoyitos y dijiste, les voy a contar una historia. Se me fue. Pero ahorita que me acuerde, se las voy a contar porque seguramente era algo... Ahorita se las cuento, ahorita que se me venga a la mente. Entonces, algunas letras vamos a entender que solamente tienen la parte media, ¿okay? Que nada más es el cuerpo de la letra. Hay otras que las mayúsculas, por ejemplo, siempre van a tener la zona alta o la zona superior. Van a haber letras que tengan la zona inferior. Y bueno, la letra F va a ser la única letra que tiene todas las zonas y se relaciona con el cuerpo humano. De hecho, la F siempre se ha relacionado con el cuerpo humano. Aunque no la hagas así. Aunque no la hagas así. Aunque no la hagas así. No, lo haces proporcional. Aunque no la hagas así. O sea, no la haces con letra molde. Con letra molde. No te salida así. No importa, pero igual no importa. Pero te va a dar cierta información aunque la hagas con letra de molde. Diferente, pero sí. Emi, ¿tú nos vas a compartir estas diapositivas, no? Sí, se las puedo compartir. Sí, se las puedo compartir. Gracias. Con gusto. No ahorita, eso siempre se las comparto al final del curso. Sí, pero al final del curso. Pero sí. Que sea para tener. Bueno, ¿qué pasa con la inclinación? Ya acabamos la clase, no, sí. ¿Me quieres acabar? A la una, todavía falta. Entonces, la inclinación de la letra nos va a hablar del control que la persona ejerce sobre sus impulsos, ¿ok? Nos va a decir si una persona es más afectuosa o es más fría. Nos va a hablar si controla o no sus emociones. Lo vamos a ir viendo poco a poco. Ahorita váyanse quedando con esta información y ya después con las letras vamos a ir diagnosticando. Ahora, ¿qué pasa con la escritura vertical? Por ejemplo, ¿qué pasa con las personas que escriben de verdad derechito? La escritura vertical, o sea, muy derechita, muy paradita, muy... Este tipo de escritura parada, que así lo dicen, ¿okay? Los riesgos superiores de la letra y el renglón forman un ángulo de 90. O sea, es esta letra que literal es muy derechita. Rigidez. O sea, es como... Son personas muy enfocadas en el presente, es gente que está enfocada en el presente, no está ni en el futuro, ni en el pasado, ni está en el presente. Son personas más frías, son personas más estructuradas, son personas más perfeccionistas a veces. Es gente que puede dominar sus emociones, es gente que, a ver, ahí viene la lagrimita. No, ahorita no es momento. O, sí, es que estoy emocionada y entonces, a ver, controla tus emociones. Es gente que tiene más autocontrol
en su persona. Pero ¿ok? se puede combinar, ¿no? O sea, puede ser que Sí. la letra E te salga derechita y la S la hiciste un poco Sí, inclinada. pero ahí lo que tenemos que ver es que predomina. Es Si lo la mismo. mayoría de tus letras son paraditas o la mayoría van hacia allá o hacia acá. Es lo mismo la letra recta que escribir recta. No, no es lo mismo. Sí, No es lo mismo. Ahorita estamos viendo letras, después vamos a ver párrafos. Siempre que algo llame la atención como demasiado perfecto, o sea, que parezca computadora, cosas así, es una alerta. O sea, Claro. lo normal es que Sí. tengamos un poquito de todo ahí mezclado, pero algo predomine. Lo normal es que tengamos un poquito de todo, pero sí la realidad es que cuando tú ves el escrito de alguien, sí pueden haber cositas que te llamen mucho la atención y sí puede ser un poquito de alerta. Claro, cuando Confirmas. algo es ya, o sea, que sale del... Sí, o sea, hay cosas que sí llaman mucho la atención y sí hay que ver qué está pasando, ¿ok? Pero Esto es- puede ser bueno o malo. O sea, hay eso, que ver, hay eso que de ver. alerta también puede ser bueno. Sí, hay que ver, ¿ok? Fíjense, esta es la escritura recta, esta es la escritura inclinada hacia adelante y la otra es la escritura inclinada hacia atrás. ¿Qué pasa con la escritura que está inclinada hacia la izquierda? ¿Ok? Estas personas que escriben con la letra como acostadita hacia atrás. Nos habla de personas con carácter distante, es gente como muy que les gusta su espacio, les gusta su lugar, no es gente que te va a compartir todo, no es gente muy social, no, para nada. Es gente como más retraída, más distante, más despacio. Son personas que pueden tener muchos miedos y su manera de protegerse, esa coraza o ese mecanismo de defensa es me alejo, me aparto, me aíslo. ¿Cómo es hacia atrás? Es esta. O sea, La de hasta abajo. una letra. La de hasta abajo. Es como letra acostadita, como que van hacia atrás. ¿Ok? Entonces te habla de personas como un poquito más... Ahora, nos habla también de personas con mamitis. ¿Sí? Personas que están como muy apegados a la mamá, como muy de... Tengo que estar con mi mamá, le tengo que preguntar a mi mamá, déjame, le digo a mi mamá. ¿Ok? Nos puede hablar mucho de eso. O personas que tengan esta añoranza. Es que antes era mejor, es que como extraño mi vida de antes, es que extraño a tal persona. Gente que está como muy apegada a su pasado. Y entonces es gente que, por ejemplo, les fascina ver álbumes de fotos. Mira, cuando tenía 3 años, ay, ¿te acuerdas cuando vivíamos en no sé dónde? Y es que era lo máximo, y es que cuando era niña, y son personas que viven clavadas en el pasado. Oye, Ani, haz de cuenta, si tú cambias la letra, también te cambias el ritmo. Hay una cosa que se llama grafoterapia, ¿ok? Que justamente se hace esto, es como cambiar la letra para poder cambiar ciertos rasgos de la personalidad. Ahora, ¿qué pasa con personas que su escritura va más inclinada hacia adelante, hacia la derecha? Son personas que tienen buen corazón, es gente generosa, es gente que le gusta dar, es gente como más, como gente bonachona, son personas sinceras. Esa parte siempre va a tener que ver con el papá. ¿Okay? La gente que escribe más hacia atrás como que tiene más apego con la mamá, la gente que es más adelante es personas que están más apegadas al papá. Son personas, por ejemplo, que se enfocan más en el futuro, en planes, es que tengo que ahorrar porque me vienen gastos cañones, es que, ¿qué va a pasar? Es que voy a planear, es que, y si pasa, es que, y son personas que están como más clavadas en el tema del futuro, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? Vamos a planear, vamos a hacer... Y entonces es gente que está como muy enfocada en esa parte. Pueden ser personas muy organizadas, pueden ser personas como también estructuradas y personas que tienen una buena dirección en su vida. ¿Por qué? Porque están marcando la dirección hacia donde van a ir. También tiene que ver la letra. O sea, hay letras que como que se hacen más para atrás o letras para... Vuelvo a repetir. General. Tenemos que ver la generalizar. Porque siempre vamos a tener letras para acá, letras para allá. Ahora, hay gente que no, ¿eh?
Hay gente que todas sus letras son para acá, todas sus letras son para allá, o hay gente que escribe derechito. Pero cuando tenemos mezcla y cuando tenemos combinación, tenemos que ver qué es lo que predomina. Porque muchas veces vamos a tener combinación, porque al final tenemos muchas facetas y el ser humano es complejo. Tampoco existe algo derechito. ¿Sí? Hay personas que escriben muy derechito, sí. Pero eso, ¿cómo te llamas? Sharon. Pero lo que decía Sharon, ahí ya tengo un foquito rojo. ¿Por qué la letra tan derechita toda? Entonces hay que ver qué está pasando. El espacio entre... Tal vez no hay flexibilidad, tal vez es una persona como muy testaruda, muy firme, y entonces no hay muy cuadrada. Entonces, o el hebreo y español. Como que el hebreo son unas... Vamos a ver más adelante, por ejemplo, qué pasa con la gente que firma en hebreo. Porque eso también nos habla de algo. O gente que firma en hebreo, o gente que escribe en hebreo, o hay personas que de pronto meten palabras en hebreo, gráficos raros. Tengo una amiga que no quieren decir nada, sí. Que es estudió criminología y le pidieron un ejercicio que sacara alguna firma y trajo un cheque que le había dado a su esposo y el esposo firma en hebreo. Y entonces una amiga se lo estaba analizando, pero toma la dirección de la, o sea, como que al revés, dijo, es en otro idioma. Es que es otro idioma. Y era todo lo contrario. Es que es otro idioma, es totalmente invertido. Okay, no nos vamos a meter tan a fondo porque no nos daría tiempo de ver grafología en hebreo y en español no vamos a acabar en 4 minutos. Pero sí les voy a dar algo de información de las firmas en hebreo, por ejemplo. ¿Okay? Ahora, no entendí que es ascendente, eso de que saber más. La letra ascendente son letras que las subes mucho. Por ejemplo, hacer una H así. O sea, porque puedes hacer una H así, pero hacer una H así, o sea, esas letras ascendentes que van muy hacia arriba. No habla del renglón que empiezas así, sigues así. No, eso es otra cosa. Una cosa son letras y otra cosa son párrafos. ¿Ok? Ahorita estamos viendo letra, después les voy a enseñar qué pasa con los párrafos. Porque hay párrafos que los vas a ver así, y hay párrafos que los vas a ver así, y hay párrafos que todo eso lo vamos a ver. Ok, vamos a seguir, ¿ok? Una persona, fíjense, y aquí voy a hablar un poco de la letra y voy a hablar también un poquito del párrafo. Una persona, por ejemplo, que su letra la sube mucho, sí nos puede hablar, ya lo dijimos, de personas espirituales, personas que les gusta aprender, etcétera, soñadoras, pero también nos puede hablar de gente como muy narcisista, de gente como muy presumida, de gente como muy vanidosa, y entonces de repente suben las letras hasta no sé dónde, y entonces todo eso nos va a hablar. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, aquí sí, qué pasa, por ejemplo, cuando una persona está empezando a escribir así, derechito, y ya después se sube? O sea, empiezas a escribir así y ya después te empiezas a subir. Hay gente que empieza a escribir y se empieza a bajar, pero hay gente que empieza a escribir y se empieza a subir. ¿Qué quiere decir eso? De repente. Nos habla de optimismo, nos habla de alegría, nos habla de felicidad. Sí. Y si es para abajo es depresión y no empieces. Espérame, pero no tiene que ser necesariamente una depresión. Puede ser que estaba mal posicionado. No, pero puede ser, es que vuelvo a lo mismo. Tenemos que tomar en cuenta el contexto. Puede ser que ahorita estés pasando por un problema, o puede ser que nada más no tenías en dónde recargar y te fuiste para. Puede ser que empiezas algún proyecto y luego le bajas las ganas. O sea, no necesariamente. Eso también es bien importante. O sea, hay personas que cuando empiezan algo y empiezan a escribir derecho y de repente se van para abajo, es porque como que te vas desinflando, como que las ganas se te están yendo, como que no siempre es depresión, no inventen, no son tan drásticas. A veces puede ser, ¿sabes qué? Ahorita estoy triste porque resulta que tal vez estoy cansada, no más estoy cansada. Sí, no hay que calificar por eso. No, o sea, no puedes decir, espérame, ya se fue para abajo, depresión, psicólogo, psiquiatra, ¿qué hacemos? Ahora, ¿qué pasa si una persona ve que su texto es descendente una vez, descendente 2 veces, descendente 3 veces, descendente siempre? Ahí sí ya hay un foco rojo. Oye, vi, checa qué está pasando. Y de repente la firma también va para abajo, y de repente las comisuras de los ojos también van para abajo, y las comisuras de la boca, pues ahí sí ya nos está hablando de algún tema. Una pregunta,
todos los puntos, punto, coma, centros, si no llegas a, porque eso también habla de ti, Sí. o sea, todo eso. Sí. Lo vamos a ver más adelante. Sí. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con esta lectura descendente, con esta escritura descendente? Una pregunta, cuando te refieres a escritura descendiente, ¿te refieres al renglón? Al párrafo. Sí. No a la letra. Al párrafo. Al párrafo, cuando el párrafo va hacia abajo. ¿Ok? Esto sí nos puede hablar de un tema, por ejemplo, ¿quieren que abra ventanas? ¿Alguien participa? Sí. Es que está el radio dando clases. No, está abierta la No, pero Entonces ya lo... Soy yo. ¿Quieren hablar? No sé, es que no sé si... No sé si La puerta. La puerta, sí. Sí, no sé si se hace calor. Sí, hace calor. Tomen las que tomen después. Ah, yo te la tomo y la tomo. Pero no las vamos a dar. Sí. Bueno, seguimos. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, empieza a escribir y se va hacia abajo, nos puede hablar sí de algún tema de tristeza, de algún tema de cansancio. Si esto ya es constante y recurrente, sí nos puede hablar. Y luego te achicaste. Ahí voy. Sí nos puede hablar de un tema tal vez de melancolía constante, depresión o también a veces enfermedad. Gente que siempre se va hacia abajo constantemente, puede ser como ya algún tema fisiológico. ¿Qué pasa con la lectura horizontal? Cuando una escritura es horizontal, o sea que en una hoja blanca, vayan viendo sus hojitas, a ver cómo están escribiendo. Si en esta hoja blanca tu lectura es horizontal, o sea, va derechita, te mantienes como en tu rengloncito, esa lectura está como muy derechita en tu renglón imaginario, y parece que tiene renglones la hoja. Hay gente que sí, que le das una hoja blanca y pareciera que le pusiste renglones y luego se los quitaste. Entonces esto nos puede hablar que hay mucho equilibrio emocional, que es una persona equilibrada, que es una persona que está con este equilibrio. Es bueno, o sea, tener una lectura horizontal es muy bueno. Si no, hay que ver hacia dónde va. Y si hay para los dos lados, uno te baja y el otro te sube. Hay que ver qué tanto baja, qué tanto sube y qué predomina. Ahora, ¿qué pasa con esta escritura confusa? Que varias preguntaron qué pasa con la escritura confusa. Que va hacia todos lados, hay desorden, de repente sube, de repente baja, de repente, aquí entra todo. Pongan atención, para no estar repitiendo la información tantas veces. Pongan atención. Cuando una escritura es confusa, ¿ok? Y cuando hay desorden, aquí nos habla de muchas cosas. Mayúsculas y minúsculas, letras que van para arriba y para abajo, de repente para acá y luego para allá, de repente angulosas y de repente redondeadas, de repente grandes y luego chicas, de repente sube y luego baja, de repente... Cuando hay tanto desorden y tanta confusión en nuestra escritura, puede hablar de descontrol, que es una persona que en ese momento, o es una persona que sufre de descontrol. Y entonces son personas que a veces de verdad, además de haber descontrol, que dices, es que no sé si lo hago o no lo hago, o si lo hago, hay indecisión, hay descontrol, hay incertidumbre, y entonces hay inseguridad, y entra todo este tema que a veces sí hay que ver qué está pasando, porque cuando ves un cóctel en una escritura, hay que ver qué está pasando. No es lo mismo poner de repente en un texto 3 letras chiquitas que grandes y chicas y todo mezclado y de repente para allá y para acá y para arriba y para abajo. Sí nos habla. Puede ser también confusión en algún momento de decisión, o puede ser confusión en la vida, que no sabes qué te gusta, no sabes qué quieres, no sabes qué no quieres, no sabes si quieres o no quieres, no sabes para dónde vas, ni cómo vas, ni si vas o regresas, y entonces esto nos habla de una confusión tremenda. Puede ser una confusión mental real, o puede ser una confusión momentánea nada más. Vamos a poner todo en contexto.
Letra en todos los tamaños. ¿Ok? Ahora entro un poquito más de detalle. Esta escritura variable, que de repente tamaños grandes, tamaños chicos, ¿qué quiere decir? Está confundido en todos los textos. Y de pronto puede ser gente que de repente la ves con una seguridad impresionante y de repente está hecha bolita en la silla de hasta atrás y dices, ¿qué pasó? Ayer estaba súper aquí y de repente, y bien, y de repente está hasta atrás. Y entonces hay mucha confusión. O también nos puede hablar de una persona que es más adaptable, que es más flexible, pero también que es mucho más fácil de poder influir en ella. ¿Okay? Y entonces eso a veces no es tan bueno, porque cuando una persona no tiene sus ideas tan firmes y tan fijas, con que les digas dos cositas, ya los convenciste. O ya les cambiaste la cabeza, o ya les cambiaste la idea, o ya, con dos palabras ya les moviste. Es que puede ser también muy confiable, muy que les puedes cambiar las ideas fácil. Que les puedes cambiar las ideas fácil, sí. Confiable no, prefiero de confianza, o sea, de que se confía de todo. Confiada. No tanto, o sea, es una persona como más, o sea, está confundida. Una persona que está confundida, o sea, sí se vuelve un tema. Sí se vuelve un tema. Por ejemplo, aquí en grafoterapia, ¿qué hacen? A ver, hay que hacer la letra minúscula, sin que la letra esté tan variable, o gente que tiene una confusión impresionante a la hora de escribir, ahí entra todo el tema de... Te puedo contar, ¿qué pasa si una persona escribe todo con mayúsculas? Es muy agresivo. ¿Es una persona agresiva? Una persona todo con mayúsculas es agresiva. Hasta en el WhatsApp. ¿Qué pasa si yo te pongo en el chat de repente? Las espero a todas mañana, porfa, les encargo puntual en mayúscula y además te pongo 7 signos de exclamación. Sí, suena muy... Vas a sentir que te estoy regañando. Entonces, no sé si mejor creo que ya no quiero oír. Pero eso lo haces adrede. O sea, inconsciente. Hay gente que lo hace inconsciente. Hay gente que lo hace consciente. O sea, sí lo hace consciente. Es lo mismo cuando pero hay estás personas que sí lo hacen escribiendo consciente. en WhatsApp, o sea, por ejemplo, cuando no es tu letra, sí. Cuando estás poniendo, cuando tú escoges, también refleja tu carácter. Claro. Pero, por ejemplo, cuando, porque lo estás haciendo consciente, o sea, estoy escogiendo poner mayúsculas, pero la gente que así escribe, aprendió con puras mayúsculas. Hay que ver, es que hay que ver todo el contexto, lo que es Rosy, lo que decía Rosy al principio, es que hay que ver lo que está pasando atrás. Tal vez te enseñaron puras mayúsculas, tal vez no, o sea, tal vez tú escribes así porque tal vez lo haces consciente. No, es que conozco una persona que sí escribe con puras mayúsculas. Pero habrá que ver por qué. O sea, ¿Se te hace una persona agresiva? Sí. Entonces hay que ver por qué. Hay gente que te escribe... Hay gente que te escribe muy con pura mayúscula. Yo me acuerdo una vez recibí un correo así, pura mayúscula. Te asusta, sí. Sí, yo conozco a alguien que escribe pura mayúscula y sí es una persona agresiva. Es fuerte. ¿Alguien quería, Mari? Sí. A mí no te queda claro qué es personalidad y temperamento. Bueno, el temperamento es con lo que nacemos. Y la personalidad es lo que se va forjando según lo que vives, a través del tiempo. La personalidad se va forjando, se va moldeando dependiendo de tus vivencias. El temperamento es con lo que naces. O sea, yo puedo hacer un temperamento El carácter. Se puede trabajar, ¿no? Claro, todo se puede trabajar. Puedo yo tener un temperamento muy efusivo, o muy impulsivo, o muy agresivo, o muy lo que tú quieras, y lo puedo trabajar. Pero ese temperamento lo traigo. Trabajado o no trabajado, como tú quieras, o medio trabajado si quieres, pero lo tengo. Y entonces a veces puede ser que el temperamento salga, aunque lo tengo muy controlado. Es su default. ¿Qué otra cosa preguntó personalidad dije? personalidad, ¿Qué es? ¿Qué es? El temperamento. El temperamento es con lo que naces. La personalidad es lo que vas forjando. Y el carácter es lo que haces con la personalidad y el temperamento. Es el carácter que se va formando con la combinación de los dos. ¿Sí? Ok. Entonces, aquí tenemos esta escritura variable que habrá que ver si es un tema de confusión o es un tema que es una persona muy flexible. Hay que ver. Y por eso lo comparas la letra con el rostro. Yo cuando hago, por ejemplo, grafología, por eso siempre me gusta compararlo inmediatamente con el rostro y con la firma, para ver, a ver, ¿de qué me están hablando?
¿Sale? Claro, si es alguien muy ambivalente, o sea, muy cambiante, lo vas a ver en su cara también. Eso, hay que ver, o sea, hay que sí, hay que ir viendo. Ok, bueno, ahora, ¿qué pasa? Se me va la hora, yo no puedo seguir. Bueno, dejamos la presión para otro día. Vamos a cerrar aquí. Y la clase que viene ya nos vamos a todo lo que es presión y ya nos vamos a seguir con toda la letra. ¿Alguna duda que tengan? ¿Dudas? Lo vamos a digerir y luego te pregunto. ¿Cuántas clases? Les voy a decir, este curso está diseñado para darlo, o sea, la verdad es que este curso lo sacaron aquí express, en 15 sesiones. Les voy a ser súper honesta, a veces nos podemos jalar más. Depende de qué tanto quieran, nos podemos profundizar más o podemos dejarlo un poquito más superficial, dependiendo de lo que el grupo vaya pidiendo. ¿Okay? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Algo? ¿Todo bien? ¿Seguras? Súper.